Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente acá en el nuevo podcast del Grupo Jóvenes de Ayer por y Siempre, HAPS. En esta ocasión me encuentro acompañado de Henry. Henry, saluda por favor. Hola, buenas tardes. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, lo voy a decir así, ya que vamos a hablar sobre Martín Lutero. El tema, héroe o villano. Bien, para empezar vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Martín Lutero era un personaje ya del siglo XV a XVI, ¿no? Según su biografía, que la tenemos acá, dice, era teólogo, sacerdote, reformador religioso alemán, que protestó contra la Iglesia Católica. Fue excomulgado, pero sus ideas ayudaron, dice, a desencadenar la reforma protestante en Europa del siglo XVI, exactamente, que cambió el curso de la civilización occidental, ¿no? Y uno de sus refranes que dice acá, dice, no solo eres responsable por lo que dices, sino también por lo que no dices. Bien, entrando un poquito más en el detalle de Martín Lutero, a nosotros las personas que conocemos o se nos habla de Martín Lutero, hablamos de que es una persona una persona más que todo excomulgada. Esa es la parte principal que se nos llega a nosotros, ¿no? Una persona que era sacerdote y que por sus ideas ha sido excomulgado, ¿no? Bien, pero ¿por qué queremos hablar de Martín Lutero en este momento? ¿Ya? Porque Martín Lutero, a pesar de que en la historia se lo catalogue de esa manera, digamos que era una persona que ha ocasionado la fragmentación de la iglesia, podríamos considerar que en su tiempo hizo algo bueno, se podría decir, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación un poco. A ver, si podemos preguntar a Henry, ¿qué conoces sobre Martín Lutero, Henry? Bueno, acotando lo que estás diciendo, Martín Lutero era un teólogo, como lo has mencionado. Aparte es conocido por también supuestamente hacer las 95 tesis, ¿no? Y entre comillas haber reformado a la Iglesia Católica, porque bueno, un hincapié muy grande en este asunto es que Martín Lutero era católico, ¿no? Y era muy devoto de la Virgen María. Sin embargo, ha habido algunas, digámosle, contradicciones en el actuar de la Iglesia Católica que no le han parecido bien a Martín Lutero. Es por eso que ha actuado básicamente como si estuviese creando una nueva reforma, un nuevo estatus en la iglesia, cosa que es malo, ¿no? Y se ha dado ese término. Ahora, desde esa reforma, pues hay varias sectas, ¿no? Se ha conocido como tal el mito protestante. Eso. Muy bien, hablando ya que mencionaste las 95 tesis, es que aquí las tenemos, solo vamos a leer unas cuantas porque son muchas, ¿no? Por ejemplo, dice acá en el número 1, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, Él dice, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, ¿no? Una de las segundas también que podemos leer acá dice, ese término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, dice. Estamos hablando de Martín Lutero, quien dice esto, dice, es decir, que aquella relación con la confesión y satisfacción que se le celebra por el ministerio de los sacerdotes. Seguimos hablando, digamos, de algunas cosas que él expresa, ¿ya? Hasta el momento no veo nada extraño, dice, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a la penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente en diversas mortificaciones de la carne. Bueno, hasta donde yo estoy entendiendo, esto se está refiriendo a que el arrepentimiento no solamente tiene que ser interno, sino que tiene que realizar algunas acciones. ¿O qué entiendes tú? Al menos en esta última, en esa tercera tesis. Bueno, viendo el tema de la tercera tesis de Martín Lutero, dice, ¿no? Mortificaciones de la carne.
Si lo vemos, Martín Lutero ha tenido varias connotaciones acerca de la religión católica y ha habido también varias incongruencias en sus mismas tesis. Una de estas es la mortificación de la carne. Esto, si lo explicamos literalmente, quiere decir pues quiere decir golpearse, maltratarse, flagelarse, incurrir en algún daño ya significativo para la carne, para que las penitencias valgan. ¿Ya? Básicamente eso es lo que dice la tesis. Pero si nos ponemos a dar cuenta en todo lo que está diciendo y viviendo en ese momento, ha sido un punto de vista lo que se ha hecho con Martín Lutero, ¿no? Él ha visto una situación y no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Él tenía otro punto de vista y es por eso el accionar que ha tenido, ¿no? Si nosotros preguntamos a teólogos, preguntamos a científicos, preguntamos a eruditos y demás, pues van a tener siempre un punto de vista distinto. Claro, algunos de ellos convergerán en uno solo, pero la mayoría van a tener un punto de vista no homogéneo, ¿no? Un punto de vista desigual. Es lo mismo que nosotros estamos representando acá. Entonces, sobre esta tesis podemos darnos cuenta que para Martín Lutero la penitencia no vale si no hay un castigo físico apropiado para con el que está realizando la penitencia, ¿no? Eso. Muy bien. Bien, hasta aquí hemos avanzado solamente 3 y son 95 tesis, ¿no? Si nos pusiéramos a analizar las 95 tesis, este podcast duraría mucho, ¿no? Pero aún así, como pueden ver, ya hay mucho que entender sobre Martín Lutero y su forma de pensar, en cierto, ¿no? Ya, dicho esto, vamos a entrar a una pausa para entrar al tema correspondiente, que consideramos a Martín Lutero, bueno, que yo podría poner a la mesa la pregunta: ¿Martín Lutero fue un héroe o un villano? En el siguiente paso lo vamos a ver. El grupo Jóvenes del Ayer para Hoy y Siempre, HAPS, te invitamos a formar parte de nuestro grupo juvenil de la pastoral de nuestra parroquia San Gerardo. Te esperamos todos los sábados a partir de las 4:30 en la cancha de nuestra parroquia en el aula número 4. Fuerza, honor, de rodillas ante Dios por un mundo mejor, por siempre, HAPS. Muy bien, estamos de regreso. Ahora vamos a ver, vamos a expresar esta primera pregunta que dice, ya, ¿Martín Lutero fue héroe o villano? ¿No? Mientras tanto, vamos a entrar en un contexto que dice, a ver, ¿qué nos dice el vocabulario respecto a héroe? Dice, un héroe es considerado una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. A eso se refiere un héroe, ¿no? Vamos a la connotación de villano. Villano dice que actúa o es capaz de actuar de forma ruin o cruel. Dicho esto, ¿qué es lo que pasó a mediados de los 1500, ¿no? La Iglesia Católica usualmente estaba haciendo lo que obviamente sabía hacer, que es resguardar todos los sacramentos y dogmas de la Iglesia en aquellos momentos. Aparece Martín Lutero y expone sus 95 tesis y las coloca. Ya habíamos analizado solamente 3 de las tesis de Martín Lutero, ¿no? Ahora, ¿qué nos propone esto? ¿Por qué yo digo que Martín Lutero puede ser considerado un héroe? O tal vez lo contrario, es considerado un villano, ¿no? Como habíamos dicho, la connotación de héroe dice, es hacer algo valiente, valeroso, extraordinario, ¿no? Como le dice aquí, que se distingue por realizar una hazaña extraordinaria. ¿Martín Lutero hizo algo extraordinario? Sí.
De hecho sí, porque él siendo sacerdote, ¿no?, ve algo, vamos a decir, corrupto en la iglesia, con la administración de perdón, obviamente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Va y de repente les confisca el dinero? No. Simplemente expone unas ideas que requieren mucho valor. ¿Ya? ¿Por qué les requería mucho valor? ¿Ya? Porque obviamente los sacerdotes tienen un voto de obediencia hacia las personas, vamos a decir, superiores, ya sea el obispo, los cardenales, el mismo papa, ¿no? Y se deben a esa obediencia, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? Rompe podríamos decir, este voto para exponer, como bien lo dijo Henry, ideas propias, ¿no? Ideas propias de él, que muy en el interior lo inquietaban, y él los coloca ahí, ¿no? Bien, ahora, detrás de bambalinas, Henry dijo que era un villano, ¿no? Pero si vamos al concepto de villano, dice que actúa de forma ruin y cruel. De cierta manera, Martín Lutero no encajaría con esta descripción. ¿Fue ruin? No lo fue, porque no utilizó ni violencia ni nada de aquello. Solo colocó algunas ideas que él tenía. Cruel tampoco lo fue. Y estamos hablando del momento exacto en que él expuso estas ideas. Ya más adelante vamos a saber qué hizo con este acto de valentía y heroísmo, ¿no? Pero podríamos decir que Martín Lutero en su momento tuvo un acto heroico, porque actuó con valentía, hizo algo extraordinario, que no correspondía a su modo de vivir, digamos, porque él era sacerdote. Él ya había sido inculcado con ciertas creencias y él mismo creía en estas creencias, ¿no? Pero como le dije al principio, tal vez él había visto cierta corrupción en la iglesia y él expone estas ideas, ¿no? De esta manera podríamos calificarlo que fue algo que hizo algo heroico, y fue un héroe hasta cierto tiempo, porque después de eso ya no podríamos calificarlo como un héroe. ¿Por qué? Porque ya después de la excomulgación, ya como habíamos leído en su biografía, fue quien contribuyó a la separación de la iglesia, con ya sea la formación de las iglesias luteranas, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú, Henry, respecto solo a este primer punto? ¿Qué tú consideras a Martín Lutero? ¿Podría ser héroe o villano? Bueno, para mí ha sido, en mi opinión profesional, ha sido villano, porque en realidad, tomando tu punto de vista, cualquier persona que revele sin justa causa a determinación de propio instinto de una persona, mediante la jerarquía, se revele a su autoridad, tendría que ser considerado héroe, según tu punto de vista. Si nosotros nos rebelamos contra la autoridad de nuestra madre porque nos está imponiendo un castigo, pero para nosotros, según nuestro punto de vista y nuestra opinión, está mal, entonces nosotros tendríamos que considerarnos héroes. Por ese mismo punto, como te había recalcado en una primera instancia, son puntos de vista que muy a menudo no tendrían que darse, y más por el tema de que Martín Lutero era un fraile, ¿no? Era un padre. Entonces se supone que tendría que estar convencido de lo que ha enseñado Cristo. Sin embargo, y vuelvo al mismo punto, él ha tenido una perspectiva, un punto de vista distinto, y esa distinción ha sido tal que ha rechazado la doctrina de la Iglesia Católica y ha formulado, por eso te decía también entre comillas, 95 tesis, que si vamos al apartado de tesis, o en este caso al concepto puro de lo que es tesis, no se asemejan a ello. Son ideas, son opiniones que da Martín Lutero, que a una gran parte de las personas les ha llegado a gustar, digámoslo así, porque evidentemente no todos estaban a favor de la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica va dejando algunas pautas, algunas acometidas en su distinto camino,
pues nos damos a la intriga de que por diversos motivos no van a participar de la jerarquía autoritaria de la Iglesia Católica, porque como vemos, la Iglesia es jerárquica, porque tiene un jerarca mayor que es el Papa. Y aparte de ello, él solamente es la representación de Cristo para los que creemos en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero eso también tenemos que dejar en cuenta que el Papa, los obispos, los presbíteros, los hermanos, los laicos comprometidos, somos humanos, ¿no? Y también tenemos esas fallas. Pero lo que nos compete como Iglesia Católica es que por más que presenciemos eso, tratemos de mejorar, no solamente al hecho de que no me gusta tu accionar, entonces la Iglesia Católica es mala, me voy, ¿no es cierto? Porque ¿de qué ha empezado la reforma de Martín Lutero? Ha sido con las indulgencias, ¿no? Me parece que en 1915, no estoy muy seguro, pero 1515, pero ha sido el tema de las indulgencias que tenían un carácter oneroso, ¿no? Que básicamente teníamos que pagar y nos daban las indulgencias. Básicamente ese es el entender, ¿no es cierto? Pero dentro del fondo, dentro del paralelismo, no podríamos hacer una comparación, digamos, por ejemplo, de las misas actualmente. Las misas en este momento son onerosas porque se cancela, ¿no es cierto? Para misa de muertos, para misa de acción de gracias, para misa de vida y salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se va, como dice uno de los preceptos de la misa, ¿no? De la Eucaristía, contribuir al sostenimiento y culto de la Iglesia según nuestras propias necesidades. Entonces, básicamente, es una manera de pensar de Martín Lutero muy general, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros no estábamos ahí y no podríamos percibir lo que, entre comillas, supuestamente él percibió, ¿no? Entonces, para nosotros tranquilamente él nos decía, bueno, yo le he visto a tal padre o a tal diócesis o a tal congregación cobrar, no sé, tanto de dinero y se les perdonaba todos los pecados, pero nosotros no estábamos ahí, no podíamos decir si sí o si no, ¿no? Es básicamente lo mismo que pasa ahora con nuestra Iglesia Católica, ¿no? A muchos de los padres les acusan por ser malgeniudos, les acusan porque son, bueno, por varias circunstancias, pero nosotros no estamos en su diario vivir para poder establecer por qué está así en ese día, ¿no? Y recordemos que los padres también son humanos. Ahora también desarrollaste el punto de villano, de una persona ruin, dice, ¿no? Y dice que ruin es una persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Si nos vamos al meollo del asunto, Martín Lutero era devoto de la Virgen María, pero posteriormente con la Reforma Protestante ha sido el que más ha atacado a ella, ¿no es cierto? Ahí se puede evidenciar que ha habido falsedad, ha habido hipocresía, ¿no? Entonces es como si en un momento llegado tú estarías a favor de tu madre y posteriormente por X o Z motivos te voltearías, ¿no? Y la negarías siendo tu madre. Entonces es propio de falsedad y de hipocresía, porque al final si nos vamos al punto exacto de la Reforma Protestante, esto no se ha hecho para fines de mejorar, o tal vez en el ámbito de entender de Martín Lutero sí, pero se ha deformado, esta reforma se ha deformado tanto que ha llegado a conjetizar lo que en un momento Martín Lutero estaba culpando o renegando de la Iglesia Católica, ¿no? Más que todo lo vemos ahora, por ejemplo, con los evangélicos, con los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que van cobrando, van lucrando con la creencia de las personas. Imagínense una de estas iglesias, ¿no? De los evangélicos, formulan sus iglesias ¿a costa de qué? A costa de las personas. Hacen semejantes edificios ¿a costa de qué? A costa de las personas, ¿no? Es ellas las que les dota de material, las que les dota de terreno, y sin en cambio solamente les dicen, bueno, según a lo que tú puedas dar o te desprendas, va a ser tu reconocimiento,
no acá, sino en el reino de Dios. Entonces, si vemos esta reforma que ha integrado Martín Lutero, se ha ido deformando tanto que ha sido o es en este momento lo que él mismo renegaba de la Iglesia Católica, ¿no? Se ha ido tergiversando tanto. Evidentemente, tal vez no en un principio ha querido eso, pero una vez que lo ha conseguido, lo ha hecho, pues se ha tergiversado todo completo y ya no ha habido vuelta atrás hasta nuestros días, ¿no? Básicamente eso. Bueno, hemos tocado muchos puntos y habría que también hablarlo en futuros podcasts, ¿no? Pero un poquito vamos a tocar solo 2 puntos que mencionaste, ¿no? Dices, digamos, que uno puede rebelarse y toda la situación, ¿no? Como si te estuvieras rebelando con tu mamá, ¿no? Pero Martín Lutero sí se rebeló, o sea, y sí tuvo su castigo, o sea, fue excomulgado, lo sacaron de la iglesia, o sea, tuvo su merecido castigo. Pero ¿no? está bien que haga eso. Bueno, desgraciadamente, si tú estuvieras, en una ocasión me mencionaste que si estuvieras o alguien te coaccionaría a hacer algo malo, o sea, tú no lo harías, tú me dijiste que no lo harías. Y veo, digamos, yo en Martín Lutero que estaba ahí, o sea, la iglesia no estaba bien que utilizar esas cobranzas de acuerdo al suponiendo que las existiera, ¿no? Como tú dices, no podríamos. La historia nos ha llegado de que en el pasado la iglesia cobraba por las indulgencias y eso era malo y estaba corrupto. Vamos a asumir que lo era, ¿no? Y suponiendo que Martín Lutero se rebelara a eso, ¿no? O sea, en cierta manera estaría actuando como tú mismo me comentaste en alguna ocasión. O sea, él veía esa corrupción dentro de la iglesia y reaccionó, hizo algo para que por lo menos hubiera un cambio. ¿Eran sus ideas? Sí. Pero después, o sea, como te digo, o sea, yo lo veo que tuvo un acto de valentía al decir, no, están cometiendo un terrible error, no pueden hacer esto, porque la misma iglesia, la misma doctrina que se le enseñó a Martín Lutero, decía lo contrario, ¿no? En todo caso, como podríamos dicho, entonces, Martín Lutero reaccionó a su voluntad profética, vamos a decirlo, para denunciar las injusticias, porque eso también se nos enseña a nosotros, ¿no? Porque un profeta debe denunciar las injusticias, y él lo denunció a su manera, lo hizo, ¿no? Ya lo que mencionaste después de los resultados de esta reforma y las consecuencias que obtuvo esto, ya también es otra manera de discutir, ¿no? Por esa situación, entonces, no se podría, como tú dices, no, el contexto está muy nublado, podríamos decirlo, ya, porque solo manejamos los datos que nos han llegado hasta este momento, ¿no? Pero en cierta manera, como tú dices, habría que pensar mucho, digamos, en las consecuencias después, pero ¿qué inició esto? Porque yo veo en eso, en Martín Lutero, vio una acción que la iglesia estaba cometiendo mala, la denunció, y tuvo consecuencias. Las consecuencias no las pudo manejar. Y como resultado dieron estas consecuencias que tú ya misma las mencionaste, que hubo sectas que se separaron, que cometieron las mismas acciones, ¿no? Tal vez no fue su intención, pero como humano también que era, entonces obviamente cayó en la tentación de hacer eso, ¿no? Por eso digo que al principio hizo un acto heroico, valiente, que después se convirtiera en un villano, también es cuestionable. Bien, entrando a las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿Martín Lutero fue héroe o villano? Podríamos, bueno, a mi criterio, ya, podría decir que Martín Lutero sí fue un héroe en su tiempo y en su momento, pero a la vez no pudo mantener ese heroísmo santo, lo voy a mencionar así, ya que se desvió por el camino, ¿no? Y ahí podríamos decir que una persona puede tener muy buenas intenciones al principio, pero con las presiones, con el contexto que vive en ese momento, se puede accionar de distinta manera. Como muchos sacerdotes o aspirantes al sacerdocio que entran motivados a la iglesia y cuando descubren que no es lo que ellos creen, terminan saliéndose y no volver más a su vocación que tal vez estaba así, ¿no? El humano puede ser muy frágil en su manera de pensar. Obviamente va a tener una chispa de santidad,
para hacer lo correcto. Pero como se menciona también en las parábolas, a veces uno no puede forjar buenas raíces para continuar aquello bueno que hace, sino que se desvía por el mal camino y comete errores, ¿no? Tal vez Martín Lutero fue así, fue una persona con buenas intenciones, que tenía buenas proyecciones para que la iglesia reconociera el error que estaba cometiendo, si es que las tuvo, ¿no? Pero no pudo sobrellevar esa responsabilidad sobre sus hombros. Y otras personas continuaron lo que era su reforma. Por esa situación existen las iglesias luteranas, sectas ya en la iglesia, ¿no? Bueno, como decimos, cada acá tiene su punto de vista, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes, amigos? Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios, darnos su like, si quieren que volvamos a hablar de este tema, ¿ya? Y después, solamente me queda agradecer a Henry por haber estado en ese podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.